de salud en este caso. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de las reglas. Buenas noches a todos los que se están uniendo a este curso. Bienvenidos, muchísimas gracias. Como ya les comentó la señorita, yo soy la licenciada Rosana Ochoa, soy enfermera, y pues definitivamente, uy, qué lindos mensajes, muchísimas gracias. Definitivamente va a ser una experiencia muy enriquecedora, tanto para ustedes como para mí, porque siempre salen a la luz casos, situaciones, experiencias que ustedes han tenido. Entonces es importantísimo que compartamos, ¿correcto? Pero para ello debemos mantener en primer lugar un orden. ¿A qué me refiero con ello? Tenemos que, tenemos que participar, por favor, ¿sí? Pero levantando la manito o a través del chat del Meet, ¿correcto? Es importante ello para no generar desorden. Va a haber un momento en el cual vamos a poder intervenir, vamos a poder levantar las manos, vamos a poder aperturar los micros. Sin embargo, por un tema de orden, intentemos participar por el chat. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar, por favor. Mientras comparto, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por primeros auxilios? Así, a modo general. A ver, sí. No me permitía. Ya estamos. Vamos a compartir. Muy bien. Y acá tenemos el PPT. Ok. Muy bien. A ver. ¿Qué entendemos por primeros auxilios? Muchas veces las personas piensan que los primeros auxilios deben ser únicamente brindados por personas del área de salud. Correcto, son la primera, muy bien, son la primera línea de emergencia. Ok, ya, tenemos varias ideas. Muy bien, sin embargo, como ya más o menos les anticipaba en el inicio de la clase, no siempre la va a dar el personal de salud. ¿Correcto? Todas las personas de todas las carreras, amas de casa, profesores, contadores, ingenieros, todos en sí deberíamos conocerlo. Muy bien, entonces vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la definición y los objetivos de los primeros auxilios, cuál es la importancia de estos primeros auxilios en situaciones de emergencia, sus principios básicos y sus normas de actuación en primeros auxilios, y para finalizar vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy en un caso práctico. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Introducción dice, por emergencia médica entendemos aquella situación en la que la falta de asistencia médica producirá la muerte del accidentado en muy pocos minutos. Aquí tenemos que señalar una diferencia muy grande. Una definición corresponde a emergencia y otra a urgencia. Y eso sería muy interesante que por favor lo anoten. Cuando nosotros hablamos de una emergencia, estamos hablando de una situación en la cual corre riesgo la vida de la persona. Ejemplo, vamos a suponer que estaba cruzando la pista distraída y me atropelló un auto. Esa sería una situación de emergencia, por el impacto del choque, por la forma en la que he caído, probablemente por la serie de contusiones que me han producido. Esa sería una emergencia. Muy distinta, pero que puede esperar. Es decir, que en esa situación no estoy poniendo en riesgo la vida de la persona. Ejemplo, un dolor de estómago, ¿ya? Una fiebre, dolor de cabeza. Muy bien, entonces, en esas situaciones estamos hablando de una urgencia. Quiero que les quede claro por qué. Porque los primeros auxilios van dirigidos generalmente a emergencias, situaciones en las cuales la vida de la persona corre riesgo. Entonces, observemos aquí, cualquier parada cardiorrespiratoria, es decir, cuando no funciona correctamente nuestro sistema cardíaco y nuestro sistema respiratorio, ya es una situación de máxima emergencia, ya que el tratamiento inmediato dependerá la vida de la persona. ¿Ok? Entonces, eso debemos tenerlo claro como premisa para poder continuar con lo que vamos a desarrollar.
A ver, algo importantísimo y que también lo vamos a señalar durante todas estas clases es que a partir de los 10 minutos sin ningún tipo de riego cerebral se va a producir la muerte del cerebro y entre los 12 y 14 minutos la muerte biológica, es decir, la muerte completa. Por lo tanto, es importante que si ustedes van a intervenir en una situación de emergencia, esta se dé antes de los 10 minutos. Mientras más rápido ustedes actúen y obviamente de una manera segura, una manera correcta, ustedes tienen asegurado el éxito de su intervención. Dice aquí también es por este motivo que es muy importante iniciar lo antes posible las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Más adelante vamos a ver cómo hacer el RCP. Es más, si podemos practicarlo, lo vamos a realizar. Muy bien, entonces, ¿qué vendrían a ser los primeros auxilios? Ustedes me decían al inicio de la sesión y tenían algunas ideas bastante buenas, ¿ya? Pero vamos a concentrarnos en este concepto. Los primeros auxilios son técnicas básicas y simples que aplicadas en los primeros momentos de un accidente o enfermedad pueden minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el objetivo de los primeros auxilios es evitar el daño de una situación que ya haya ocurrido o salvar la vida de la persona. Con simples acciones, tal cual como lo dice la definición, nosotros podemos salvar la vida de una persona. Importantísimo este texto de aquí, dice, el derecho a la vida, la salud y la integridad física es un deber que todos tenemos obligación de proteger. Debería considerarse los primeros auxilios como un deber cívico. Les comento, cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, RCP, que es las maniobras de reanimación cardiopulmonar, el protocolo nos dice que nosotros podemos apoyar a una persona en esa situación hasta 20 minutos antes de declararlo muerto. Pero la práctica, ¿qué nos dice? Que la mayoría de auxiliadores no llega por tema de esfuerzo físico, no sobrepasa los 2 o 3 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si todos supiéramos primeros auxilios, yo realizo mis 3 minutos bien hechos, ¿sí? Y puedo dejarle la posta a otra persona para que pueda continuar haciéndolo. Sin embargo, eso no sucede. Del 100% de las personas que estamos aquí, ¿cuántas saben hacer RCP correctamente? No todas, ¿se dan cuenta? Entonces, qué difícil es poder brindar una atención de primeros auxilios si todos manejamos el mismo idioma. Es por eso que generalmente este tipo de cursos lo que busca es que no solamente ustedes aprendan, sino que estos conceptos los difundan, no sea solamente en su familia, sino también en su comunidad. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Muy bien, en un ratito voy a leer todos sus comentarios. A ver. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? ¿Para qué realizo los primeros auxilios? En primer lugar, aliviar el dolor de la persona, porque obviamente estamos hablando de un accidente, de un traumatismo, de un corte, de algún tipo de lesión. Apaciguar sus nervios, porque evidentemente ante una situación de emergencia, de un accidente, lo primero que va a ocurrir es que me voy a asustar, me voy a poner nerviosa, no voy a saber cómo reaccionar. ¿Sí? Evitar que empeore su estado y en casos extremos, mantenerlo con vida hasta que llegue la ayuda médica. Esto es importante. El objetivo de los primeros auxilios es darle esa ayuda a la persona hasta que pueda venir la ambulancia. ¿Por qué? Porque recordemos que no todos son personal de salud. Entonces, no todos van a saber realizar distintos procedimientos. Pero lo que sí puedo hacer por ayudar a la persona es comunicarme y solicitar que llegue una ambulancia. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo demora una ambulancia en llegar aquí ante una emergencia? A ver, más o menos, ¿cuánto tiempo demora una ambulancia en llegar? Veamos. Más o menos 30 minutos, 40 minutos, dependiendo.
también dependiendo si la zona es urbanizada, exacto. En provincias, ¿cuánto tiempo demora en llegar una ambulancia frente a una emergencia? ¿Alguno de ustedes ha tenido una situación así? A ver, vamos a fomentar su participación y vamos a empezar a aprender los micros. A ver, encendemos el micro, por favor, a quienes puedan contestar. ¿Alguna vez han tenido alguna emergencia y han tenido que recurrir a una ambulancia? A ver, sí. Yo, sí, yo, señorita. Sí, yo una vez tuve una emergencia, Ya. este, fuerte, que en ese tiempo estaba embarazada y justo me dio los dolores en mi casa. Entonces Ujú. tuvieron que llamar a la ambulancia y se demoró más de 45 minutos de mi casa hasta Vitarte. Por el 45. tráfico es que se demoró. Claro, muy bien, 45 minutos. A ver, ¿alguien más? ¿Encendemos micro? A ver, a ver. Buenas noches. En el caso mío, yo tuve una emergencia con mi abuelo. Se cayó de la silla, se hizo un corte. Ujú. Estaba también por la zona de Huachipa, más o menos como dijo la señorita. Y sí, demoró alrededor de casi 50 minutos en llegar. Entre ubicar la dirección, porque obviamente es un poco difícil, según las zonas de Ujú. kilometraje y todo eso. Claro, muy bien. Bien, entonces tomando como referencia a las dos personas que han participado, muchísimas gracias. Normalmente una ambulancia se demora entre 40 y 50 minutos. Y eso, ¿no? Dependiendo de dónde estén ubicados. Como decías, es el joven, tenemos que ubicarnos en kilometrajes, ¿no? ¿En qué kilómetro estoy? ¿A la altura de dónde estoy? Agréguenle a eso la dificultad, por ejemplo, de algunas zonas urbanizadas donde están las rejas. ¿Quién tiene la llave de la reja? ¿Dónde está el personal de seguridad? ¿No? Las tranqueras. Entonces, todo eso dificulta. Hay que tener cuidado con ello. Por lo tanto, la importancia de los primeros auxilios va ahí. Si ustedes realizan una buena intervención, podemos esperar a la ambulancia. ¿Ya? Muy bien. A ver, veo que varios quieren participar. Esperamos un ratito, por favor. Seguimos avanzando porque si no, no nos da el tiempo. Veamos. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Entonces, asegurar el traslado de las víctimas a un centro asistencial. Yo tengo que asegurarme que alguien va a venir a ayudarme. ¿Por qué? Imagínense que yo estoy haciendo RCP y me olvido de llamar para que venga la ambulancia. Si todavía que se va a demorar 40, 50 minutos y yo no llamé, probablemente ya no llegue. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué más? Conservar la vida de la persona. Evitar complicaciones tanto físicas como psicológicas. Si yo sé primeros auxilios, por ejemplo, yo voy a evitar que cualquiera de los curiosos que se acerquen a un accidente de repente quiera trasladar a la persona, ¿no? Le dice, párate, camina, vamos a ir más para este lado. Y si tiene una fractura, y si se para y se termina de romper ese hueso, o ese hueso de repente perfora algún órgano importante, ¿sí? Eso entonces hay que tenerlo presente. Ayuda en la recuperación de la víctima, tanto física como moralmente. Como les decía, no solamente es el aspecto físico, ya que en ese sentido creo que todos tenemos una noción, pero ahora también se habla de que tenemos que tener presente el aspecto psicológico frente a una emergencia. Muy bien, entonces, ¿cuál es la importancia de los primeros auxilios? Es la asistencia o tratamiento inicial que se da a un accidentado, a quien sufre una enfermedad repentina, ¿ya? Y obviamente son los conocimientos mínimos imprescindibles que debe poseer cualquier persona para que en el deber de prestar ayuda sea eficaz la labor de auxiliar a la víctima hasta la llegada de los servicios de asistencia sanitaria basados siempre en la conducta paz. ¿Ya? Entonces, acá está la importancia, observemos, salvar vidas, evitar lesiones que ya hemos visto, proteger del riesgo de infección y otras complicaciones, y también qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Observen este cuadro. Miren, dice aquí, porcentaje de supervivencia en función del tiempo de actuación. ¿Qué quiere decir? Que mientras más rápido yo actúe,
tengo mayor posibilidad de que esta persona sobreviva. Observen, esta M es el minuto. Si yo actúo en el mismo instante, es decir, en el minuto 0, casi tengo asegurado el 100% de porcentaje de supervivencia de la persona. Sin embargo, si me demoro 1, 2, 3, 4, hasta 10 minutos, si se dan cuenta, ese porcentaje va bajando. ¿Ya? Eso es importante. Preguntar, apenas nos acercamos a la escena, ¿hace cuánto tiempo ocurrió ese accidente? ¿Fue recién? ¿Fue hace 5 minutos? Si yo llego al accidente después de 20 minutos, probablemente mi actuación sea distinta. ¿Ya? Entonces, dice aquí, gracias a los primeros auxilios se puede evitar la muerte de millones de personas debido a que constituyen la ayuda ideal para situaciones que requieren atención inmediata. Este cuadro, entonces, por favor, importantísimo. Si yo llego y actúo al minuto 0, es decir, al instante del incidente, tengo mucho más porcentaje, mucho más probabilidades de que esa persona sobreviva y sobre todo esto se realice en buenas condiciones. Otra parte importante es, en situaciones de conflicto, la ayuda voluntaria resulta determinante al momento de evitar más daños humanos. Ejemplo, terremotos. Hace poco tuvimos huaicos, ¿recuerdan? En esa situación de huaicos también se necesitaba personas que puedan apoyar. Muchas veces los voluntarios son aquellas personas que están en contacto directo, con las personas afectadas. Muchos piensan que el hecho de ser socorrista o auxiliador requiere de un estado físico óptimo. No necesariamente. Los conocimientos que ustedes tengan les permiten liderar. De repente yo no puedo, tengo alguna discapacidad, de repente no puedo por alguna situación o una condición, quizás estoy gestando, quizás estoy con una fractura. Eso no quita que yo conozca de primeros auxilios y que pueda dirigir la ayuda. Entonces, en situaciones de conflicto, guerras, terremotos, todo tipo de desastres naturales, son justamente los voluntarios y los auxiliadores los primeros que salen a tallar. ¿Cuáles son las emergencias más comunes que vamos a desarrollar también acá en el curso? El dolor de pecho, por ejemplo. ¿Qué nos podría indicar un dolor de pecho? A ver, los escucho. Así al azar. ¿Qué nos podría indicar un dolor de pecho? A ver, veamos. ¿Ok? A ver, encendemos micro. Buenas noches, Sí, licenciada. sí, buenas noches. Un infarto, Un infarto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede indicar un dolor de pecho? Una angina de pecho. Una angina de También. pecho, correcto. también puede ser una asfixia, Una asfixia, ya, muy bien. falta de aire. ¿Qué más? Taquicardia. Taquicardia. Muy bien, todas patologías cardíacas. ¿Algo respiratorio? A ver, veamos. Una bronconeumonía. Exacto, también podría ir por un También tema puede ser respiratorio. puede ser también por una cólera que haya tenido alguien también, ¿no? Ya, muy bien. Es que apuntan bastantes Luis, el causas. asma. El asma, muy bien. A ver, Falta acá de aire. la falta de aire. Muy bien, acá nos detenemos. Entonces, cuando más adelante desarrollemos el dolor de pecho, vamos a ver que las causas pueden ser, tal como ustedes nos dicen, ¿no? De tipo cardíaco, angina, infarto y todo lo demás que ustedes me han mencionado. Pueden ser de tipo respiratorio. Quizás no puedo respirar, tengo mucha dificultad para respirar por una neumonía, por una crisis de asma. Inclusive el dolor de pecho puede ser de origen muscular. Entonces, ¿cómo le doy primeros auxilios a una persona que tiene dolor de pecho? Lo primero que tengo que hacer es averiguar cuál es el origen. No de frente voy, dolor de pecho, le está dando un infarto. No todos reciben el mismo tratamiento. Ya, entonces esto lo vamos a desarrollar más adelante. Observen, otra de las causas más comunes de primeros auxilios tenemos el ataque cerebral, o lo que nosotros conocemos como derrame cerebral. Pero ojo, no es derrame cerebral. Nuestro cerebro no se derrama. Lo que tenemos es un ataque. Hay un mal funcionamiento de nuestro cerebro. Y como ustedes observan en la imagen,
Muchas veces este ataque empieza por una ligera desigualdad entre ambos lados de la cara. Lo conocemos como una parálisis facial. Eso también nos puede indicar que ya está iniciando un proceso de ataque cerebral. Cuando tenemos dificultad para movilizar nuestros brazos y sobre todo que sean simétricos. Por ejemplo, una persona que le está dando un ataque cerebral le dices, levanta el brazo y no puede hacerlo. ¿Ya? Le decimos que sonría y su sonrisa no es simétrica, es asimétrica. Tiene un lado más elevado que el otro. ¿Ya? Vamos a desarrollarlo esto también más adelante. Miren aquí. Si sufro un accidente en auto, probablemente que voy a tener un trauma torácico. Observen aquí. Del impacto con el timón del carro, podría presionar a tal punto mi tórax y lesionar mis costillas. No se activó de repente la bolsa de aire. ¿Qué más? Un trauma abdominal, ¿no? Ahorita en la situación en la que estamos de inseguridad, todos los días vemos en los noticieros que acuchillaron a una persona por robarle un celular, ¿sí? Pleitos callejeros, de repente. Entonces, observen aquí, tenemos un cuchillo incrustado en el abdomen. ¿Qué hacemos frente a ese caso? ¿Retiramos el cuchillo? ¿Lo trasladamos a la persona con el cuchillo? Eso también vamos a aprender. El trauma encefálico, una caída, desde algo muy simple que podría ser que estoy caminando distraída y me caigo, como una caída de un piso alto por un accidente. Observen aquí el manejo del shock. Como les decía, cuando sucede un accidente, generalmente las personas reaccionan poniéndose pálidas, frías, sudan mucho, y ese estado de desbalance hace que sus órganos también no funcionen de manera correcta. Ese mal funcionamiento de todos los órganos al mismo tiempo se denomina shock. Vamos a tratar de manejar el shock de la mejor manera para evitar la muerte de la persona. Sí, finalmente acá un trauma vértebromedular. ¿A qué se refiere con vértebromedular? A las vértebras de mi columna vertebral. Recuerden que si nosotros nos lastimamos alguna vértebra, ya vamos a quedar paralizados desde ese lugar hacia abajo, sea donde sea la lesión. Muy bien, entonces, vamos acá avanzando con esta parte. Eso lo vamos a desarrollar, no se preocupen. Vamos con los principios básicos y normas de actuación. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay que interiorizar el pensamiento siguiente. Cuando ustedes realizan primeros auxilios, no son superhéroes. Ustedes tienen que protegerse. ¿Por qué? Porque en mi afán de querer rescatar o salvar a una persona, puedo perjudicarme yo. Y ya no es una víctima, sino ya somos dos. Es importante esto. Observen. Para proceder correctamente, el socorrista tiene que seguir los principales principios básicos de actuación. ¿Cuáles son? 1. No agravar el estado de la persona accidentada. ¿A qué me refiero con esto? Si no sé qué hacer, no hago nada. ¿Ya? No hago nada. No se dejen intimidar. Cuando sucede un accidente, las personas, los curiosos alrededor te dicen, pero no vas a hacer nada. ¿Cómo lo vas a dejar ahí? No se dejen intimidar. Si ustedes no están seguros de realizar una acción, no la hagan. ¿Por qué? Porque puede empeorar la situación de la persona. Ejemplo, una persona se desmayó. ¿Qué es lo primero que dice la gente? Dale agua, dale agua, dale agua. Échale aire, levántale el brazo. No, no le debo dar agua, por ejemplo. ¿Alguien sabe por qué no le debo dar agua a una persona que se ha desmayado? A ver. Porque se puede te- asfixiar. No Porque tiene se sentido puede común. Inconsciente, Liz. Así es. Está inconsciente y también puede ser que se vaya a la otra vía, no se obstruya más. Claro, perfecto. Con la En vez Con de el irse, agua. claro, en vez de irse a vía Cuando está digestiva, se va inconsciente. respiratoria. Muy bien. Entonces, por ejemplo, miren, perfecto, qué buenas intervenciones. No hay que dejarnos intimidar.
porque esa intimidación puede hacer que yo realice algo que lo va a agravar y eso está peor. ¿Ya? Muy bien. Usar en todo momento el sentido común. Nuestra intuición nos puede ayudar mucho, ¿no? Nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, cuando alguien se ha atragantado, ¿cuál es el error que generalmente cometían las mamás o los abuelitos? Come un poco de arroz, come papa, come pan para que eso que te ha atragantado pase. Eso es un error. ¿Por qué? Porque por sentido común, si algo está aquí atascado, si yo ingreso más alimento, se va a atascar peor. Entonces, no se debe realizar esa acción. ¿Ya? Importantísimo. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a asfixia. Facilitar en todo momento el acceso de la persona accidentada en las mejores condiciones posibles a la atención especializada sanitaria. Es por ello que tengo que saber a quién llamar y en qué momento llamar a los números de emergencia que nosotros conocemos. ¿Ya? Es importantísimo ello porque si yo me demoro llamando al número incorrecto hasta que me deriven, ya pasaron 2 o 3 minutos. Y si recuerdan, en el principio hemos hablado de que esos minutos son importantísimos. ¿Quién los presta? Es el primer eslabón de una cadena de supervivencia. Acá observen ustedes, estos circulitos representan la cadena de supervivencia. ¿Por qué la cadena de supervivencia? Porque si yo realizo todos los pasos correctamente, esta persona se va a recuperar. Si yo los realizo en desorden, probablemente no tenga éxito. Entonces, esta cadena de supervivencia, ¿qué me dice? En primer lugar, debo reconocer una situación de emergencia. Ya recordamos, ¿cierto? Emergencia, cuando alguien está en riesgo de morir. Urgencia, cuando alguien necesita atención, pero no está en riesgo. Entonces, tengo que determinar primero, ¿esto es o no una emergencia? Segundo, voy a evaluar la gravedad. A ver, cuidado con los audios, por favor. Un audio se filtró, ya está. Muy bien, evaluar la gravedad. ¿Qué tan grave es este suceso? ¿Por qué? Porque también va a depender mi actuación según el entorno donde estoy, según las posibilidades de supervivencia. Ejemplo, si yo sufro un accidente y caigo de una altura, vamos a suponer de 5 metros, no es lo mismo estar en Lima, que tengo, sea como sea, tengo hospitales cerca. Pero si estoy en un lugar, en una provincia muy alejada, donde el centro de salud es básico, no tiene mucho equipo, y encima está, no sé, pues a 5 horas de trayecto en burro, ¿tú crees que esa persona tenga probabilidades de sobrevivir? No. Hay que ser conscientes y evaluar la gravedad de la escena para ver también si vamos a poder intervenir y sobre todo si nuestra intervención va a ser exitosa o no. ¿Ya? Muy bien. Y dar el soporte inicial adecuado. Entonces, esta es la cadena de supervivencia. Llamar a quien debamos de llamar, ahorita lo vamos a ver. Iniciar acciones, ¿ok? Darle el tratamiento y sobre todo esperar que se lo lleven en la ambulancia. Vamos acá. Esto es importantísimo. En cualquier accidente debemos activar el sistema de emergencia. Para ello, vamos a recordar la palabra paz, que está formada por las iniciales de 3 actuaciones secuenciales, ¿ya? Que son proteger, avisar y socorrer. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo activo el sistema de emergencia? A ver, ¿cómo creen ustedes que activamos el sistema de emergencia? ¿Qué cosa es el sistema de emergencia? A ver, los escucho. ¿Cuál es el sistema de emergencia? Activar el sistema de emergencia es primero llamar, pedir una ambulancia. Muy bien, pedir una ambulancia. Pregunto, ¿a quién llamamos? ¿A qué número llamamos? Aquí en Perú. Al 125. 205. 106. Al 203, al 103. 105, 106, 103. 111.
111. Al 105 Al tengo que ser. 106. A ver, vamos a detenernos un ratito. Ustedes me están soltando números que parece un sorteo, 102, yo doy 103, 104. Y no es así. Miren, a ver, a ver, un ratito, escuchamos, por favor, muy bien. A ver, un momentito. Es importante que sepamos los números, porque miren, ya hemos hablado al inicio que lo primero que tengo que hacer frente a una emergencia es llamar para que vengan a recoger a esa persona. Si no van a venir a recoger a esa persona, yo estoy prácticamente haciendo todo este proceso por las puras, porque nadie me va a poder ayudar. Yo, como cualquier persona, me voy a cansar, no voy a poder aguantar todo el tiempo. Entonces es importante que sepamos a quién vamos a llamar. ¿Ya? Ya me hice más o menos una idea de lo que ustedes piensan. Ahorita lo vamos a ver. Pero primero, vamos acá. ¿Qué era el PAS? Les decía, proteger, avisar y socorrer. ¿Proteger a quién? Protegerte tú y proteger a la persona, a la víctima. ¿Ya? Ejemplo, alguien atropellaron en la carretera. Yo voy corriendo a ayudarla y me terminan atropellando a mí. No sé si han visto ese accidente que ha habido justamente el día de ayer, me parece, a la madrugada del día de ayer. Un señor en la carretera, aparentemente había un indigente, un reciclador, que lo habían atropellado, un señor muy amable, se baja de su carro para poder ayudar a esa persona, viene otro carro y lo termina de atropellar a él también. Resultado, 2 muertos. ¿No? Entonces, a eso vamos cuando yo les decía, no pretendan ser superhéroes. Acá tienes que cuidarte porque detrás de ti hay una familia, detrás de ti hay personas. Entonces, antes de yo intervenir, ¿qué cosa debo hacer? Por ejemplo, si es un accidente de carretera, poner mis conos, ¿no? Esos conos que son llamativos para poder hacer luces de que hay un accidente. No puedo bajarme yo en plena carretera a ayudar a alguien. Era ilógico, estoy en peligro. ¿Ya? Entonces, primero tengo que protegerme yo y también proteger a la persona. No me puedo arriesgar. Ambos tenemos el mismo valor y tenemos que cuidarnos. Muy bien, avisar. Avisar a los servicios sanitarios de emergencia al teléfono según distrito o ciudad. Ahorita vamos a ver los números. Y socorrer. Una vez que ya he protegido a la persona y que ya he llamado, recién intervengo. ¿Por qué? Porque si yo voy de frente a intervenir y nadie llamó a una ambulancia, haga lo que haga, esa persona va a fallecer porque yo no tengo en la calle todos los equipos para poder brindarle ayuda. De repente es una persona que tiene una hemorragia, se está desangrando. ¿Qué puedo hacer yo con ella en la calle si yo no tengo sangre, yo no tengo líquidos, yo no tengo nada? La persona va a fallecer. Muy distinto sería que yo trate de controlar esa hemorragia mientras viene una ambulancia que le va a colocar un suero y por lo menos lo va a mantener estable hasta que llegue al hospital. Entonces, eso es importante, ¿ya? Yo no atiendo a la persona hasta que me haya asegurado que la escena es segura y hasta que me haya comunicado y alguien me confirme que está viniendo, ¿ya? Entonces, es importante conservar la calma. Vamos a reconocer los signos vitales de conciencia y respiración. Acá es bastante fácil. Yo llego a la escena, ¿sí? Me presento y lo que voy a tratar de ver es si la persona está consciente o no. ¿Cómo hago? Le toco el hombro y le pregunto, ¿no? ¿Qué pasó, señora? ¿Está bien? Si la persona reacciona y me empieza a decir, sí, me atropellaron, me caí, me pasó, evidentemente está consciente y también está respirando. No necesito evaluar más. No necesito hacer más. Pero si yo por más que trato de estimularla, la observo y no hay reacción, estoy hablando de una persona que no está consciente y que probablemente tenga problemas para respirar. Ahora les voy a enseñar cómo evaluar eso.
¿Qué más? No mover a una persona accidentada salvo peligro inminente. ¿Por qué no la puedo trasladar? Porque de repente tiene una fractura, de repente tiene una lesión. Si yo la arrastro, ese hueso se termina de romper, o quizás ese hueso se puede incrustar en algún órgano, provocando una hemorragia. Entonces, no la muevo, no la toco, salvo que sea pues un peligro inminente. Ejemplo, un terremoto. Hay un terremoto, la casa o el edificio está por colapsar, no lo voy a atender ahí. Tengo que tratar de trasladarlo, ¿ya? Porque si no me pongo en riesgo yo también. Tranquilizarla y mantenerla caliente. ¿Por qué caliente? Porque generalmente cuando entras en shock te pones frío, pálido, sudas. Entonces tratemos de ofrecerle calor. Es una medida bastante simple, pero buena. No darle de comer, ni de beber, ni medicamentos. No se le da nada. Esa idea que tenían antes las personas de que dale agüita, invítale un caramelo, seguro se le ha bajado el azúcar. Y si el señor era diabético, recuerden que ustedes no lo conocen, no sabemos quién es, no sabemos de qué sufre. Y la primera regla de los primeros auxilios es no agravar la situación. ¿Ya? Facilitar la llegada de los medios sanitarios de urgencia. Ubicarnos. ¿Dónde estamos? Estoy en el kilómetro 13. Estoy en la avenida, no sé, pues Alfonso Ugarte, frente a un parque, al costado de una botica. Alguna referencia, ¿ya? Para poder ubicarnos. Muchas veces la ambulancia se demora porque no se ubican bien. Esa es una gran dificultad que tenemos, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer este ejercicio del PAS con esta imagen. A ver, uno de ustedes, a ver, vamos a ver. Encendemos micro, uno nada más, por favor. Y díganme, ¿qué escenario se observa aquí? A ver, ¿qué ha pasado según ustedes? A ver, ¿quién participa? Ya. Buenas noches. Es un accidente automovilístico. Ya, muy bien, un accidente. ¿Qué ha pasado probablemente? Es un accidente con una moto. Ya, muy bien. Probablemente el chico estaba manejando la moto y lo han atropellado o él se ha despistado. Se ha despistado. Ya, muy bien. Probablemente él solito tenía el accidente con la moto. Ya. Ahora, ¿qué podríamos hacer en proteger? No moverlo. Aislar la escena porque ahí viene un carro y si lo auxilio puede atropellarme a mí también. Así es, ese es un riesgo. Muy bien. Luego avisar. Y luego llamar y ahí para poder asistir a la persona. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, tal como decía la compañera, tenemos acá un accidente de moto, ¿no? No sabemos qué pasó, de repente le falló el freno, se chocó con alguien, algo sucedió, nosotros no sabemos. Pero acá está en plena pista. Si yo me acerco a atenderlo, detrás viene un auto. Entonces, ahí corro riesgo, ¿correcto? Eso es importante, observar el entorno. Avisar si estoy en la carretera o estoy en la pista, a quién me correspondería llamar. Y socorrer. Una vez que ya me aseguré que la zona sea un lugar seguro, recién lo puedo atender. Mire, acá está el PAS, mucho más desarrollado, pero hasta ahora lo que ustedes me han comentado está bastante bien. Proteger. Antes de actuar tenemos que tener la seguridad de que tanto el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de peligro. Y acá les pongo un ejemplo importante, ¿no? Por ejemplo, no atenderemos a un electrocutado sin antes desconectar la corriente causante del accidente, pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros también. Hay que ser observadores. Yo llego a la escena y observo. No voy de frente a atender. Recuerden ello. ¿Ya? Miren, después de cada accidente puede persistir el peligro que lo originó. Necesitamos hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado como para nosotros. Si hubiera algún peligro, aléjelo de usted y del accidentado. De no ser posible, aleje al accidentado del peligro. Por ejemplo, en el caso de corriente,
nosotros podríamos ayudarlo con algún objeto de madera. Ya, acá le simboliza una escoba, pero hay que tener cuidado. Si es plástico, conduce, pero si es madera, no. Entonces hay que tener mucho cuidado. En casos de electrocución, hay que tener muchísimo cuidado en el momento de atender a la víctima. Generalmente la corriente te bota, pero en algunas ocasiones te queda pegado. ¿Ya? Entonces hay que observar todo ello y sobre todo lo primero que debo de hacer es ubicar la caja de luz para bajar la llave y evitar que se siga electrocutando. ¿Ya? ¿A quién avisar? Aquí vamos a llegar a los números que ya les decía. Dar aviso al sistema de salud identificándose. Esto es importante. Yo tengo que decirle a la persona a la que llamo quién soy. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo me estoy haciendo responsable de esa situación. Es por eso que a veces ustedes, cuando hay un accidente y encuentran a alguien con un uniforme de médico, enfermero, de cualquier carrera de salud, la persona corre y se va. Entonces todos decimos, ay, qué inhumano, tal por cual. Y no es así. Lo que pasa es que si yo atiendo esa emergencia, yo me hago responsable de esa emergencia y yo me tengo que quedar allí con la víctima. ¿Qué pasa? Que lamentablemente en nuestro país nadie nos va a creer, ¿no? Que me demoré media hora porque me encontré con un accidentado. Pregunto, ¿ustedes en su trabajo podrían justificar su tardanza de media hora o una hora porque atropellaron a un vecino, porque alguien tuvo una emergencia? No, Nadie te lo va a no. justificar. Miss, una consulta también cuando llegas a atender, si el accidentado está grave, se muere y también te puedes quedar todo el día ahí en el traslado, ¿no? Hasta que llegas al hospital y vean el aviso o en medio camino se te muere también igual, dice que 2 horas así Así te quedas. es, así es. Más Ese de es dos el horas problema. hasta todo el día, me han dicho. Así es, por eso les digo, si ustedes deciden intervenir en una situación así, ustedes se hacen responsables. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo el tiempo, ¿no? Para poder apoyar a esa persona. Pero siendo honestos, ¿quién dispone de tiempo? Generalmente cuando tú sales, te vas a trabajar, o te vas a recoger a tus hijos del colegio, o te vas a hacer alguna actividad, ¿no? Entonces es difícil, es bastante difícil. Sin embargo, pues debemos tratar de apoyar a las personas en situaciones de emergencia. Solo que acá nuestro sistema de salud es un poquito, ¿qué sería? Burocrático en el sentido de los papeles, ¿no? El ingreso de la persona al hospital y todo ello. En vez de facilitar el apoyo, muchas veces lo entorpecen. Entonces ahí A veces tenemos no una quieren, dificultad. a veces no quieren atenderlo. Así es, eso genera dificultades, pues. Miss, es igual que estábamos en la pandemia, uno llamaba y nadie te hace caso. Ahora igualito, sucede una emergencia, llamamos de repente al teléfono, se tiene que llamar de emergencia, salud, SAMU, lo que sea, y llegan después de que ya de repente el paciente falleció, no le dieron los primeros auxilios, y uno como de repente no ve tanto en videos o aprende o está aprendiendo, aplica, ¿cómo se llama? El auxilio a la persona que está herida, ¿no? Es muy trágico Como en el Perú dicen, que te contesten y vengan Licenciada, ahorita en 5 minutos, ¿cómo se llama? Las ambulancias, los policías, los bomberos, una atención para primeros auxilios. Es muy difícil. Se demoran más de 2, 3 horas, 5 horas, ya cuando está todo uno ya dando la solución a los pacientes. Sí, pues. Así es. Lamentablemente, por eso les digo, nuestro sistema de salud funciona así. Y en ese tiempo que tú me dices, 2 horas, ¿qué haces con la persona? Si no sabes hacer nada, la persona se te muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esa persona es un familiar tuyo? Muchas veces cometemos el error, y les digo esto tal cual, ahorita les voy a explicar por qué, cometemos el error de agarrar el primer taxi que se nos cruza y llevarlo, ¿no? Cuando en verdad a veces por trasladar a esa persona lo lastimo más. Pero Licenciada, ¿qué hago con disculpe, él? Sí, sí, sí. lo que pasa es que en mi caso, mi hermana, como tiene epilepsia,
y convulsionó como 5 veces seguidas, entonces la ambulancia no venía porque dice que no había ambulancia en el hospital. Entonces, como yo vivo en una cuadra que es con reja, le tuvimos que trasladar en un taxi. Y el doctor nos dijo que por el tiempo que nos había demorado se podía morir. Y entonces a veces uno quiere ayudar, pero a veces entorpecemos también la labor del médico. Y pues, es que es así, por eso les digo, situaciones Oye, de emergencia hay muchísimas, ¿no? maestra, por Sí, ejemplo, a mi hermano le pasó en la carretera, iba en su auto y había un hombre que había sido atropellado. Se estacionó y fue a ayudarlo a que sacarlo de la carretera y ponerlo afuera de la carretera para que no lo sigan atropellando. Y en el transcurso que estaba haciendo eso, vino la policía, llegaron a ver al hombre y el hombre justo en ese momento muere. Lo detienen a mi hermano acusándolo de que lo había atropellado. También es a veces la gente no quiere ayudar para no para no ser involucrado. comprometerse. Claro, es que por eso les digo, se dan cuenta, miren, vamos a agarrarnos de este ejemplo. La actuación de tu hermano no estaba mal, pero antes de tocarlo, él debió avisar, él debió llamar a la policía. Si él llamaba a la policía y él informaba, ha habido un accidente en el kilómetro tal, hay una víctima, yo soy fulanito de tal, quizás no hubiera pasado todo ese proceso engorroso. Porque si yo como policía llego, encuentro una persona atropellada y un señor que lo está jalando al costado de la carretera, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Ah, no, este tipo se quiere dar la fuga, por eso lo ha dejado a un costado y ya se va, ¿no? Entonces, a veces ese es nuestro problema. Nos gana el impulso por querer ayudar, pero no nos protegemos nosotros. ¿Qué pasa si a tu hermano, en este caso, no solamente lo llevaban detenido, sino esta persona de repente tenía familiares, lo denunciaban, lo metían preso, todo por A veces querer puede ayudarlo? pasar. Claro, todo por querer ayudarlo. Así Es por es. eso que no se olviden la secuencia. Yo no lo toco hasta que no me asegure que alguien está viniendo cuando yo llamé por teléfono. Primero hay Suena que informar. feo. Claro, suena feo, suena cruel, suena frío de repente, pero yo no me puedo involucrar. Yo no puedo involucrarme, ¿no? ¿Qué tal si me llevan preso? ¿Qué tal si me acusan de haberlo matado? Exactamente. Cualquier tipo de emergencia no se le puede tocar hasta que uno se comunique con los que le corresponde, que es la policía o bien los hospitales. Un Así es, especialista en primera ayuda. así es. Y eso a veces las personas de a pie, cualquier persona, lo primero que te va a decir, ¿qué haces perdiendo el tiempo llamando? Atiéndelo, ¿no ves que se está muriendo? ¿No? Y esos comentarios te intimidan, te dejan paralizado y a veces no sabes qué hacer. Es que si no sabes el procedimiento no podemos actuar. Así es. Por eso es importante que todos sepamos primeros auxilios, Así es. para saber qué hacer. Como yo les digo, no suena frío no tocarlo hasta que no me asegure que viene la ambulancia. Pero ¿y si lo toco y se muere? ¿No? O de repente el señor, no sé, pues tenía objetos de valor, llevaba $20,000 en su bolsillo, se pierden esos $20,000 y piensan que yo me los he agarrado. Que Es lo sucede primero, muchas veces. Ujú. es lo Entonces, primero que Licenciada, te echan la culpa. es. claro, entonces por eso es importante avisar, ya que justamente estamos en este punto. Miren, en primer lugar, identificándote, porque el hecho de que te identifiques habla de que eres una persona que no se esté escondiendo, ¿correcto? Das tu nombre y ya el teléfono queda registrado. La dirección del lugar, ¿dónde estamos? En la avenida, jirón, kilómetro, dar una referencia frente a un parque, un grifo, un Ahora es coliseo, un más estadio. práctico, Miss. Ahora es más práctico con la nueva tecnología enviar la ubicación Google y con eso llega inmediatamente cualquier sea Eso, de la emergencia. claro, eso funciona genial, pero hay que ponernos en todos los casos. No, les comento esto porque ha sucedido en algún momento con uno de mis alumnos que me decía, no, yo le quería mandar la ubicación, me dice, pero no tenía saldo. Y el bombero que me respondió me dice que en su servicio tampoco había internet, entonces era muy difícil comunicarnos. Recordemos que nuestros bomberos son voluntarios. Entonces, Licenciada, yo no sé manejar la ubicación, es mi caso, ¿no? ya Por ven, eso por ejemplo.
Claro, no Porque se puede todos, tomar foto, se puede tomar foto a la dirección exacta donde se ha ocasionado el accidente. Es que También en una existe esa emergencia a posibilidad. veces no hay celular tampoco en la mano, porque a veces salimos al mercado y sin celular. también con el temor de que nos roben, ahora ya nadie usa el celular en la calle. Ese es otro problema. Entonces, son varios factores los que a veces nos juegan en contra, pero por lo menos dar una referencia, ¿no? Estoy a una cuadra del estadio tal, ¿no? Estoy a 2 cuadras del parque tal, por lo menos para tener una idea. Ahora, Sí, pero, ¿quién va a ayudar Miss, ahí? Todos los curiosos. pero si pasa en estos casos lo que dicen la señora, ¿no? De que no haya datos o no tiene celular, entonces tampoco no puede tocar al accidentado. Ya, Dejarle, buen punto. claro, dejarle a la persona que lo puede hacer para que se comunique inmediatamente y nosotros solamente tenemos que evitar los accidentes ahí, más bien. Buen punto, exacto. Miren, por ejemplo, todos los teléfonos de nosotros, todos los celulares, tienen, así esté bloqueado, ¿ya? Un botoncito de emergencia para llamadas de emergencia. Así es. Entonces, también podemos apoyarnos de eso. Las llamadas de emergencia, por ejemplo, no cuestan. Muchos dicen, no, yo no llamo porque no tengo saldo. No, esas llamadas no cuestan. No, yo no puedo Bueno, llamar porque el teléfono está bloqueado. No en el mismo, necesitas desbloquearlo. en el mismo equipo sale de solo llamadas de emergencia, dicen. Así es. Entonces, sí podemos hacerlo, ¿ya? Pero siempre llamemos para evitarnos complicaciones. ¿Qué más es importante decirle a la persona que nos responde? La cantidad de víctimas. No es lo mismo que choquen 2 autos a que choquen 2 buses interprovinciales. Ha sucedido que ante una emergencia llaman a SAMU y le dicen, han chocado 2 carros. Ah, muy bien. Llega SAMU con una ambulancia, de repente 2, y son 40 heridos. ¿Qué hacemos? ¿Los llevamos uno encima del otro? No, pues. El problema está en eso. Hay que decir cuántas víctimas más o menos son, ¿no? De repente no me voy a poner a contar en ese momento, pero un aproximado para tener una idea, ¿ya? O licenciada, también llaman O varias llaman personas llaman y varios. vienen varias ambulancias. También. ¿Qué más? El tipo de víctima y las lesiones. ¿Ha habido un choque? ¿Ha habido una explosión? ¿Qué cosa es lo que ha habido? Algo importante dice aquí, no cuelguen el teléfono sin estar seguros que el mensaje se ha recibido. Eso es importante. Y también estar atentos al teléfono. ¿Por qué? Porque luego de que pasan unos minutos, te llaman para confirmar si todavía la víctima sigue ahí o de repente ya la trasladaron o ya llegó la ambulancia o en el peor de los casos pues se murió, pero te llaman al número de donde tú has llamado. Entonces ese número debes tratar de dejarlo libre. Y llegamos a los números. Acá está. Tomen pantallazo, grábenlo. Este es importantísimo. ¿Ya? Estos números siempre debemos tenerlos a la mano. 105, Central de Emergencia Policía Nacional del Perú. ¿En qué casos llama a la policía? Un accidente de carretera, un accidente en cualquier vía, un asalto, ¿ya? De repente algún herido por una bala, ¿sí? Ahí en esos casos llama a la policía. Otro número, el 116, la central de emergencia de los bomberos. Los bomberos, nuestros bomberos, ¿en qué casos nos ayudan? Rescates, explosiones, incendios, evidentemente, ¿no? Los bomberos nos pueden apoyar. ¿Quién Licenciada, más? también, Sí, también van a auxiliar cuando hay algún gatito muy arriba de un cable o cuando hay un accidente que pasó con un gato por mi casa, que ya. se había introducido toda su barriga en el fierro de la reja Ay, Dios, ya. Ok. y los vinieron a auxiliar. Sí, pues es que ellos son los especialistas en rescate. Ellos tienen los equipos para realizar rescate, ¿no? Entonces, si se trata de un tema de alguien atrapado, son los bomberos nuestra mejor opción, ¿ya? En cambio, si la emergencia es de tipo médica, lo ideal es llamar al SAMU, al 106. ¿Por qué? Porque la teleoperadora que me va a responder en la mayoría de las veces es personal de salud.
Entonces, ella me va a ayudar, me va a decir, muy bien, ponga a la víctima de lado, verifique si respira, tómele el pulso, hágale esto, aquello. Me va a orientar. Esa es la ventaja del SAMU. Pero ojo, es atención médica, ¿ya? Infartos, convulsiones, como por ejemplo mencionaban hace rato en los ejemplos. Ahí llamo al SAMU. Ellos me pueden orientar y ellos son los que pueden derivar una ambulancia. Licenciada, Así disculpe, lo que nos pasa es que dicen el llamé al SAMU procedimiento. para lo de mi hermana de las convulsiones y le dijeron que no había ningún SAMU en ese momento que podía ir. Ya, pero no te orientaron, no te dijeron, hazle esto, controle el tiempo. No, no, licenciada, lo que pasa es que como yo tengo en mi casa 3 personas discapacitadas, a veces ellos no pueden venir por mi zona porque en otros lados, como usted sabe, no tienen dirección, sino son jirones, manzanas y todo eso, entonces a veces no se ubican. Pero en mi casa sí vinieron una vez, pero después, la próxima emergencia que tuve con mi hermana de las 5 convulsiones seguidas, me dijeron que no había uno disponible y lo tuvimos que trasladar en un taxi. Sí, pues ese también es otro problema. A veces los lugares donde vivimos no son zonas urbanizadas o como tú dices, ¿no? Están por manzanas. Entonces, a veces por acá está la manzana A y al costado está la manzana J y todas las demás letras, ¿no? Entonces, eso sucede también, no están muy bien ubicados, no eso es lamentable, pero bueno, insisto, es lo que hay, no es lo que tenemos. ¿Cómo Pero está? en este Buenas caso, noches, Miss. Nos quería compartir algo con otros sí, compañeros. Más o menos hace 3 años atrás, yo fui a hacer un pago a Movistar, ¿ya? Y yo en ese tiempo estaba menstruando. Yo cuando empecé a menstruar, menstruaba bastante y eso me ha ocasionado en cierta forma la hemoglobina baja, ¿ya? Empezaba a menstruar, siempre me cuidaba en la alimentación. Y esos días, pues para mí era bien, con los cólicos menstruales eran fuertes y justo me fui a pagar a Movistar ese día porque si no me iban a cortar la línea. Y yo estaba haciendo mi cola, pero después no me acuerdo. Ya, y cuando yo desperté, estaba en la mesa de ahí de Movistar con la blusa descubierta y ahí me dijeron que había perdido el conocimiento. Ahí estaba una enfermera y ya pues cuando tú te levantas no te acuerdas porque no sabes qué ha pasado realmente, ¿no? Pero ni siquiera, normalmente cuando uno se desmaya, o sea, se te va cerrando la visión, ya, ¿no? Como que tu cuerpo te avisa. Pero esa vez, depende. ya, al menos así era conmigo, ¿no? Yo siempre cuidaba, si sentía algo de malestar, siempre me sentaba, ya, pero ese día yo fui y no sentí nada de eso y no me acuerdo tampoco qué pasó, ¿no? Ahí me dijeron que había perdido el conocimiento y estaba un buen rato ahí en la empresa, ¿no? Con los bomberos, que después me trajeron hasta mi casa porque no me dejaron salir sola de ahí. Qué bueno, en verdad. Ok, bueno, ahí hay más adelante lo vamos a tocar también dentro de los temas, los desmayos. Algunos son de tipo lipotimia, que es el que mencionas, ¿no? En el cual te vas sintiendo mal y tú misma sientes que te vas a desmayar. Y hay otro tema que es el síncope, en el cual simplemente de buenas a primeras se me nubló la vista y ¡tac! Me caí. ¿en cuál de ellos Entonces, está la fatiga? ¿en cuál de ellos, perdón? ¿En cuál de ellos está la fatiga? Porque cuando también mira la fatiga, también uno se desmaya a veces. Claro, en ese caso sería la lipotimia, porque yo La hipotermia, siento el claro. malestar, Ajá, siento. exactamente. Ok, muy bien, vamos avanzando entonces. Ahora sí, miren, esto nos quedan algunas diapositivas, pero sin querer las hemos ido avanzando, así que esto nos va a ayudar bastante. Una vez que yo ya llamé a los números de emergencia, ya he protegido y ya he avisado, tengo que hacer la evaluación de la persona. Tal como les decía, lo primero que hago es acercarme y tocarla, ¿no? Tratar de estimularla para que reaccione. Veo su Exactamente. conciencia, ¿no? Le paso la voz, señora, ¿todo bien? ¿Me escucha? De repente la persona reacciona y me empieza a contar qué le ha pasado. Si la persona me empieza a contar qué le ha pasado,
Ya sé que tiene pulso y ya sé que tiene respiración. Para Suficiente. asegurarnos que está consciente. Así es. Pero si no reacciona, allí sí tengo que buscar el pulso y la respiración. Ojo, cuando nosotros vamos a buscar el pulso, vamos a apoyarnos con estos dos deditos, ya lo vamos a ver más adelante a desarrollo, pero vamos avanzando. Nos vamos a apoyar con estos dos deditos y voy a ubicar la arteria carótida Así que es. está acá en el cuello. Así es. Simplemente debo buscarla y notar el latido. No importa cuántas veces late, no me voy a poner a contar. Solamente necesito saber si hay o no hay latidos. Una vez que ya detecté eso, el siguiente punto es buscar respiración. Respiración. ¿Cómo lo hago? Me acerco a la cara de la persona y observo su tórax y siento su respiración. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Si estos 3 puntos están positivos, esta persona tiene muchas probabilidades de salir airosa de la situación. Si hay alguno que falla, estamos hablando de una situación de emergencia, ¿ya? Entonces, hay que mantener la calma y tranquilizar a la persona. Como les digo, frente a un accidente todos nos asustamos. No moverla, realizar la exploración primaria de los signos vitales, que ahora vamos a ver, y luego evaluar los síntomas. A ver, parece que por ahí hay un micro. Tengamos cuidado. Allen está tomando su cafecito, provecho. Muy bien. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Observamos el proteger, avisar y socorrer, realizar la evaluación primaria, que ya vimos estos 3 puntos, y luego la evaluación secundaria. Acá, observen, miren, acá tenemos una persona tirada en el piso. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Acercarme y observarla. Verifico conciencia, no reacciona, verifico pulso, determino si hay pulso o no, y luego veo la respiración. Vamos acá. Entonces, ¿cuáles son las técnicas básicas de primeros auxilios? Acá lo vamos a ver de manera bastante general, ¿ya? Dice aquí, sería ideal que todas las personas, sin importar quiénes o qué son, conozcan las técnicas básicas de primeros auxilios para que puedan prestar ayuda mientras llega la asistencia médica. Después de todo, se trata de situaciones imprevistas que pueden poner en riesgo la vida de una persona o de muchas, por lo que cada segundo cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? Básico. 1, la reanimación cardiopulmonar. Esto lo vamos a ver en un rato más. La maniobra de Heimlich. ¿Qué hacer en caso de una quemadura? ¿Cómo se cura una herida abierta? ¿Cómo se trata una hemorragia? ¿Y qué cosas debe tener un kit de primeros auxilios? Vamos acá. Reanimación cardiopulmonar. A ver, ¿qué pasa si yo llego y la víctima no tiene conciencia, no tiene pulso y no tiene respiración? ¿Qué tiene esa persona? ¿Qué determinan ustedes? A ver, llego, no tiene pulso, no tiene respiración y no tiene conciencia. ¿Está vivo o está muerto? A ver, ¿qué opinan? ¿Es la hipotimia? No. La lipotimia es el desmayo. Cuando yo me desmayo, Está muerto. todos mis órganos funcionan. Estás clínicamente ¿Está muerto? muerto. ¿Está inconsciente? Muy bien. Cuando yo no tengo ni pulso ni respiración, clínicamente yo soy un muerto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reanimarlo, así como dice acá. El RPC. Reanimar. Hacerle el RCP. Así es. Entonces, observa. Si el herido ha dejado de respirar, el RCP mantendrá su sangre circulando hasta que llegue la ayuda médica. Ya, ojo. Entonces, ¿cuándo hago RCP? Cuando la persona no respira ni tiene pulso. Si tiene alguno de los dos, no le hago. Ya, no se olviden. Solamente cuando la persona no respira ni tiene pulso,
hago RCP. El RCP, muchas personas piensan que se hace por cualquier procedimiento y no, solo se hace en esos casos. Acá tenemos otra técnica bastante común, la maniobra de Heimlich. Observen ahí. ¿Qué crees que ha pasado? Sí. Disculpe, antes de pasar de tema. Sí. Había una duda. Hace poco vi en internet que supuestamente le golpean en el brazo para que la sangre circule. No tiene mucha lógica porque la idea es estimular directamente el corazón. El corazón, eso es lo que yo tenía entendido, que hay que empujarlo para que bombee un poco, por lo menos hasta que lleguen los paramédicos y puedan hacerle ¿cómo se llama esto? La reanimación ya con esas máquinas, ¿no? Que le pasan a la electricidad. Así es, claro. No tiene lógica. Ojo, gracias. Algo importante, muy bien, y qué bueno el aporte, algo importante que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Por redes sociales les va a llegar muchísima información, que no quiere decir que sea la correcta, ¿no? Yo he visto hace poco, me llegó un video de un señor que se había atragantado y que viene un auxiliador y empieza a hacerle RCP. Si el señor estaba atragantado, no le correspondía eso, porque él respiraba. Es más, tosía. Entonces no le correspondía. Yo al sobreestimular su corazón, allí sí le pude haber originado un paro y se moría. Otra cosa, licenciado, ¿usted nos va a explicar poco a poco las maniobras, cómo hacer? Claro eso que quería sí. saber. Sí. Ahorita lo estamos viendo en general, nada más. Sí. En el caso de eso a mí me pasó 2 veces. Yo tuve un accidente y el nervio ciático partido. Y yo tenía estrés crónico, me dijo el médico. Entonces lo que a mí me dio fue, se me pegó la tráquea. Entonces el oxígeno no entraba ni salía. Yo podía hablar, si tomaba aire, el aire se me iba al estómago, pero no a los pulmones. ¿Cómo es que yo sobreviví y me mantuve? Fue con la serenidad, simplemente tranquilidad. Y como yo sé bucear, haz de cuenta que estás buceando hasta que te pase, tranquilízate hasta que se despegó. Pero si me hacen RCP, me voy a poner más nerviosa y los nervios es lo que me va a matar. Los nervios, porque voy a dejar de aguantar la respiración. Eso nada más que voy a acotar. En ese caso, no, o sea, que mantenga la calma. Eso es fundamental, muy buen aporte. Tal como les venía diciendo, y qué bueno que su compañera lo ha resaltado, la persona debe estar tranquila. No, suena mal porque es un accidente en el cual estoy asustada, no sé qué me va a pasar, no sé si me voy a morir, pero debo intentar dentro de todo estar tranquila para respirar adecuadamente. Y si yo respiro adecuadamente, mi sangre va a circular por cada una de mis células y quieras o no, eso va a ayudar a que la situación mejore, que si hay algún daño, este daño mejore. Si yo respiro de manera acelerada, no hay una buena oxigenación, no hay una buena circulación y lo que voy a provocar es entrar en shock, complicando lo que ya puedo tener. Entonces es fundamental tranquilizar a la víctima, que era lo que les decía al inicio. Intentar tranquilizarla, ¿no? Yo sé que ha sucedido un accidente, yo sé que está mal, yo sé que le duele, pero dentro de todo debe intentar estar tranquila. ¿Ya? Eso es fundamental. Muy bien, vamos acá con esto de aquí, observen la maniobra de Heimlich. ¿Qué ha pasado acá? La persona se ha atragantado. Ajá, pero ojo, porque se ha atragantado. No puede respirar porque se ha atragantado. En el caso de los adultos, generalmente porque estuvo comiendo algo, ¿no? Y en el caso de los niñitos, porque se metieron algún juguete a la boquita. Licenciada, en el caso mío, mi hermana tiene un restaurante y un cliente se atragantó con la carne y mi ex cuñado le dio la maniobra de Heimlich y lo llevaron al hospital y lo salvaron porque el doctor dijo que lo habían hecho en el momento preciso que él se había atragantado. Ya, pero lo salvó tu hermano, en realidad. No, mi ex cuñado. Perdón, tu ex cuñado. Lo salvó él en realidad.
¿no? Entonces, eso es importante, porque si espero que venga la ambulancia, ya esta señora se murió. Entonces, Miss, miren, sí. Miss, disculpe, y en el caso que un niño se atragante con un botón, Ya. también le hacemos la maniobra de Helmich, pero ¿cómo se llama para estar seguro? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi hijo, ya tiene 18 años, él se comió un botón a los 5, 6 años, 5 años, y Ya. le hice, la aplasté así como el estómago, y le quise sacar, pero no los logró sacar, que tuve que llevarle de emergencias a Coyique para que le saquen su placa, y ya el pediatra, el doctor de emergencia ya me dijo ya que por las heces lo iba a expulsar, ¿no? Expulsar, Y ajá. efectivamente, ¿cómo se llama? Efectivamente, ¿cómo se llama? Lo hizo, ¿cómo se llama? La expulsión, y el pediatra, ¿cómo se llama? Ya me dio sus pasos a seguir, ¿no? Que hará de repente, ¿no? Para que le ayude la digestión gástrica, todo eso, ¿no? Es que acá hay que ver, la maniobra de Heimlich es de tipo respiratoria. Como tú has hecho la manipulación y el objeto no salió, parece que se fue a la vía digestiva y por eso es que salió por las heces. Pero ojo, si no sabemos hacerlo nuevamente, no debemos intervenir. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos mal, el objeto, en este caso el botón, se pudo haber ido al pulmón. Y si se iba al pulmón, eso terminaba en una cirugía. ¿Correcto? Entonces, tal como decía su compañera hace ratito, esto lo vamos a desarrollar un poquito más amplio. Ya, no se preocupen, yo les voy a enseñar cómo hacerlo, tanto en adulto como en niño, porque obviamente pues todos en casa estamos expuestos a atragantarnos. Ya, no se preocupen. De todas maneras, porque los niños son curiosos y por Así la es. curiosidad de repente se comen el jabón, el botón, todas las Un cosas pequeñas. juguetito. Pero ya desde todos los casos, el caso que me sucedió, yo todo lo que era círculos pequeños, todo lo alzaba bien arriba ya desde el caso que me sucedió. Gracias a Dios, como usted dice, no se fue al pulmón, se fue a las vías digestivas y como se llama, Y salió. salió. Más contenta me quedé porque como se llama ya no me quedé asustada, pero una mamá se asusta, pues, ¿no? Porque cómo se llama, no sabe qué hacer, qué hago, mi hijo está que es atragante, ¿no? Ya uno tiene que calmarse, ¿no? Y ver cómo ayudarle al niño, ¿no? Cómo Así ayudar. es. Entonces, muy bien, es veneno, importante licenciada, esto. también. Claro, es importante, a ver, escuchemos un ratito, es importante esto, ¿ya? La calma tanto para el paciente como también para la persona que está auxiliando. Miren lo que dice aquí. La falta de oxígeno por más de 5 minutos puede provocar la muerte. La maniobra de Heimlich ha salvado muchas vidas, ¿ya? Esto de acá ya lo hicimos hace ratito. La valoración primaria, si se acuerdan, les decía, yo me acerco a Una la consulta. víctima. ¿Sí? Hace un momento usted habló de que o bueno, le habían contado un caso sobre que habían hecho un RCP para solucionar un problema de Heimlich. Pero ¿y qué pasaría, por ejemplo, con un posible riesgo de aspiración por la posición en la que se tiene para aplicar una RCP a la posición diferente que se tiene que aplicar una Heimlich? Claro. Por eso justamente les decía, ¿no? O sea, si yo no sé qué corresponde hacer, no intervengo. Exacto, porque si yo lo coloco a la persona en el piso y hago el masaje cardíaco, estoy propiciando que el objeto pase al pulmón y con múltiples complicaciones. Entonces, nuevamente, si yo no puedo o no sé, no debo intervenir. Es muy distinto el manejo de un Heimlich con el de un RCP. Ya lo vamos a ver, repito, no se preocupen, no se adelanten. Miren, vamos acá, porque esta parte ya la hicimos. La valoración primaria es cuando yo llego, veo a la víctima, pregunto si está consciente o no. Si está consciente, hago la valoración secundaria. Es decir, le pregunto qué pasó, si tiene alguna lesión, le duele, no le duele, pero si no está consciente, busco respiración y pulso. Si no hay, activo el sistema de emergencias que ya vimos y mientras tanto voy iniciando las maniobras de soporte básico vital. Acá está. Los signos vitales. Ya, vamos rapidito con esto. Como dice, tal cual,
el título, son signos, son medidas observables para saber si una persona está viva o no. Esos son los signos vitales. Si mis signos vitales están dentro de los rangos normales, ¿correcto? La persona está en buen estado. Pero si están alterados, ¿eso qué quiere decir? Que hay una enfermedad, que hay una lesión en el organismo. Y si no tengo signos vitales, esta persona está muerta. ¿Ya? ¿Cuáles son los signos vitales? Pulso, respiración, temperatura. Miren, aquí está. Frecuencia respiratoria. ¿Qué es una frecuencia? La cantidad de veces. Si es una frecuencia respiratoria, la cantidad de veces que respira una persona en un minuto. Guarden esta información. Acá está, perdón, frecuencia respiratoria. Dice, adultos de 18 a 20, niños de 25 a 35 y bebés de 36 a 40. Estos datos, por favor, guárdenlos. ¿Ya? La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto. Aquí está. ¿Cuántas veces late tu corazón? De 60 a 80 en un adulto, el niño de 80 a 100 y un bebé de 110 a 140. Estos datos son importantes que ustedes los guarden y que recuerden estos valores. ¿Ya? ¿Qué más? El pulso, ya lo vimos, es identificar si hay o no hay latidos. ¿Sí? La tensión arterial, ¿qué cosa es? La fuerza con la que la sangre golpea las paredes del corazón. En primeros auxilios es un poquito difícil tomar la presión o la tensión arterial, ya que en el momento no encontramos, ¿no? un tensiómetro. Nadie lleva su tensiómetro en el bolsillo. Entonces, por eso es que lo vamos a pasar un poquito rápido. Y la temperatura también. ¿Quién de nosotros lleva un termómetro en las carteras? Nadie, ¿no? Salvo que tengas un bebé y bueno, pues por precaución. Pero en general, estos dos signos vitales, tanto la tensión como la temperatura, son los menos evaluados en una emergencia. Los tres de arriba sí. Tenemos otros signos vitales, por ejemplo, que es el llenado capilar. ¿Qué cosa es el llenado capilar? La rapidez con la que cambia de color mi dedito cuando hago presión. Por ejemplo, a mi dedito presiono hasta que se ponga rojo, 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 que son más o menos unos segundos, suelto y debo de contar cuánto tiempo demora en volver a su color natural. El valor normal de este signo vital es menos de 2 segundos. Yo presiono, suelto y demoro menos de 2 segundos en que regrese a su color natural. ¿Ya? ¿Qué más? El reflejo pupilar. Si tengo una linterna en la mano, apuntar directamente al ojo del paciente, a la pupila, y ver si sigue la dirección de la luz. Ese es el reflejo pupilar. Van a ver ustedes que la pupila, lo negrito del ojo se dilata. Grande, grande, grande. Se hace como el gatito de Shrek. Así. Ese es cuando hay ausencia o presencia de luz. ¿Ya? Muy bien. Miren, acá esto lo pasamos rapidito, como les decía. La temperatura, ¿ya? Es poco probable que la tomemos en una emergencia, así que de todas maneras ténganlo presente nada más. Los valores normales son 36.1 a 37.2. Por encima de 38 estamos hablando de fiebre, ¿correcto? Esta temperatura va a variar de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los adultos mayores suelen ser más fríos. Los bebés les cuesta trabajo mantener su temperatura. ¿Ya? ¿Qué más dice acá? Y también va a variar de acuerdo al momento del día. Generalmente, entre la 1 y las 6 de la tarde hay un ascenso de la temperatura, puesto que hay más calor, más actividad, y hay un descenso de la misma entre la medianoche y las 5 de la mañana. ¿Ya? Entonces, esta es la temperatura que vendría a ser el grado de calor del cuerpo. ¿Ya? Y acá tenemos nuestros valores normales. ¿Sí? Vamos avanzando.
El pulso, acá hay un error, es pulso. Ya vimos en ustedes, un adulto, el valor normal es de 60 a 80 latidos por minuto. ¿Qué cosa puede variar nuestro pulso? La edad. Dice aquí, disminuye con el crecimiento y continúa su reducción hasta la vejez extrema. El sexo, ya dice, es más lento en los varones que en las mujeres. La actividad física o emocional, si estoy haciendo ejercicio, mi pulso va a ser más acelerado. Emocional, si estoy renegando, mi pulso va a ser acelerado. O algunas enfermedades. Por ejemplo, aumenta si tienes fiebre, si tienes alguna infección, si tienes caquexia, que es la caquexia, la extrema delgadez, si hay anemia. Entonces, miren, acá tenemos varias enfermedades que pueden hacer que el pulso se acelere o disminuya. ¿Ya? Pero esto, ojo, son suposiciones. Recordemos que nosotros no diagnosticamos. ¿Qué es lo más importante del pulso? Que recordemos el valor, entre 60 y 80. ¿Ya? ¿Dónde voy a comprobar el pulso? Observen, tenemos el carotidio, que está aquí, y el otro que es el radial. ¿Dónde lo voy a tomar? Bajo por mi pulgar y encuentro aquí la arteria radial. Traten ustedes de ubicarla. Acá es bastante fácil de percibir. Es en esta zona donde yo voy a contar la frecuencia. ¿Ya? Es en esa zona donde yo voy a poder contar la frecuencia. Cuando está muy lento, es decir, por debajo de los 60, se denomina bradicardia. Cuando está muy acelerado, se denomina taquicardia. ¿Ya? Bradicardia cuando está lento, taquicardia cuando está acelerado. Muy bien. Esto de acá es la presión arterial. Estos son los valores según la AJA. ¿Ya? Nosotros tenemos una presión arterial, acá les voy a señalar, en los valores de menos de 120 y menos de 80. Ojo, para tomar la presión arterial yo necesito un tensiómetro y un estetoscopio. Es por eso que en primeros auxilios, sobre todo porque es así de tipo ambulatorio, muy difícilmente a alguien le puedas tomar la presión. Sin embargo, para su conocimiento está esta tablita. Por encima de los 120 podemos considerar una presión elevada. A ver, hay un audio. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Y acá tenemos presión alta, nivel 1, 130, 139, presión alta, nivel 2, de 140 más, y presión, una crisis hipertensiva por encima de los 180. Esto lo vamos a tocar más adelante, no se preocupen. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de una hipertensión, estamos hablando de una enfermedad, ¿ya? Estamos hablando de una enfermedad crónica en la cual la presión se mantiene alta por mucho tiempo. Lo que va a hacer esta presión alta es dañar esos vasos sanguíneos. Como pueden observar desde aquí, afecta aproximadamente 1/3 de la población en el mundo. Casi la tercera parte del mundo sufre de presión alta. ¿Por qué? Por los malos hábitos de vida, el consumo excesivo de comida chatarra, el sedentarismo. Miren, se le conoce como el asesino silencioso porque en la mayoría de los casos no presenta síntomas. Tú te das cuenta cuando ya tienes la enfermedad encima. Y gracias a la presión alta puedes llegar a desarrollar problemas cardíacos, cerebrales o renales. ¿Ya? Muy bien. Acá esta es la evaluación primaria que ya la vimos hace ratito. Ya está. Ya vimos entonces esto de aquí, esto de acá ya lo pasamos. Acá. Vamos acá. Para ver la conciencia. Para ver la conciencia tenemos lo siguiente.
A ver un ratito. Para ver la conciencia tenemos que tener en cuenta, ojo, si la persona reacciona ante un estímulo. Observen ustedes la imagen, ¿no? Acá la persona le está hablando con voz fuerte. Ojo, no gritar tampoco. Hay que hablarle con voz fuerte para ver si reacciona. Si no hay reacción, es porque esta persona está inconsciente. No se olviden, luego de eso vemos su pulso y su respiración. Acá también te observa la imagen, mira cómo puedes comprobar la conciencia, tocando los hombros. Ojo, no golpeen. Una vez un alumno me dijo, profesora, ¿lo puedo golpear para que reaccione? De repente así lo estimulo. No, no es posible. ¿Ya? Ok. Cuando hay pulso, cuando vamos a evaluar el pulso, observen. Ya vimos la toma del pulso carotídeo. ¿Ya? Si voy a encontrar el pulso, esto quiere decir que la persona probablemente también está respirando. Si no lo encuentro, debo empezar a hacer el masaje cardíaco, que es el RCP. ¿Ya? Ya no aplicamos la respiración boca a boca, ¿desde cuándo? Desde que apareció el COVID, es más, un poquito antes. Ok. Miren, acá es la zona donde nosotros podemos ubicar el pulso carotídeo. Traten de tocarse esta zona, ¿sí? Siguiendo la línea de la tráquea al costado, puedes palpar el pulso carotídeo. Ojo, no se olviden que el pulso carotídeo es solo para determinar si hay o no hay latidos. Acá no contamos. ¿Dónde más puedo tomar el pulso? Acá tienen múltiples opciones. Puede ser el pulso humeral, radial, cubital. Hay muchos lugares donde las arterias sobresalen y puedo determinar ahí el pulso. ¿Ya? Recuerden que con estos dos deditos trabajamos para tomar el pulso. Nunca con el pulgar. ¿Por qué? Porque el pulgar tiene pulso propio. Muy bien, acá está la respiración. Ya lo hemos observado. Ya, teniendo en cuenta que la persona no reacciona, tengo que ver si respira. Acá están los valores normales, ya hemos visto. Me acerco y observo su tórax y su abdomen. Sí, todo esto ya lo hemos visto, ojo, por eso lo estoy pasando rápido. Si respira, no hay necesidad de hacer más evaluaciones, no lo toco, lo dejo ahí y continúo evaluando si es que hay alguna lesión o es que la persona te manifiesta algo. ¿Ya? Si no respira, acá hay algo importante, debo tratar de ayudarlo. ¿Cómo lo voy a ayudar? Simplemente aperturando vías aéreas, vías respiratorias. Si ustedes saben que la persona no ha sufrido un accidente en el cual ha habido un golpe severo, puedo ayudarlo aplicando la maniobra frente-mentón. ¿Sí? Coloco mi manito en la frente y levanto la cabeza. Pero si la persona se ha caído, se ha golpeado o yo no sé qué es lo que le ha pasado, no debo tocarla porque puedo lesionarla. ¿Ya? Entonces no debemos hacerlo. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces cuando sufres un accidente puedes caer en una mala posición y ese tema de posición evita que respires correctamente. Aquí está. Esta es otra forma de poder colocar la mandíbula para poder respirar. ¿Qué más tengo que decir? Manifestar qué es lo que ha pasado con su respiración. Si de repente hay ronquidos, ¿ya? Si de repente hay sonidos extraños, eso también tengo que decirle a la persona que me responde el teléfono en el SAMU, ¿ya? Muy bien. Esto de aquí, recuerden, ya no lo aplicamos. Ya no aplicamos la maniobra boca a boca, ¿ya? Para que no vayamos a contagiarnos de ninguna enfermedad y sobre todo también no nos exponemos. Una vez que ya le hice la evaluación a la persona, lo voy a colocar en esta posición. Esta es la posición lateral de seguridad. ¿Para qué lo coloco en esta posición? Para que la persona pueda descansar mientras viene la ambulancia y si vomita, ojo, y si vomita, no haya riesgo de que se aspire, de que se vaya a atragantar con su vómito. ¿Ya?
Aquí está, mira, está observando también a la víctima y ya está. Rapidísimo ya para terminar, porque estamos con el tiempo en contra, ¿sí? Dice aquí, vas andando por la calle, te encuentras una señora mayor, aproximadamente de 60 años, tumbada en el suelo, boca arriba e inmóvil. Al acercarte a ella y comprobar su respuesta, verificas que no responde. ¿Qué es lo que haces? Sacudes suavemente sus hombros y le hablas en alto, pero observas que respira con normalidad. ¿Qué hacemos en este caso? Miren, punto 1, grito pidiendo ayuda si es que me encuentro solo. Acuérdate, proteger. Ubico la zona de seguridad. ¿Llamo a quién? Si es que la persona se ha desmayado. ¿A quién llamo? ¿Al SAMU? ¿A los bomberos? ¿A quién llamo? A ver, creo que ya se fueron. ¿A quién llamamos? Llamamos al SAMU, correcto. Y finalmente atendemos la emergencia. ¿Ya? Muy bien, este es igual. Nos encontramos en un parque jugando al fútbol con unos amigos, ves que uno de ellos, tras un sprint, se lleva la mano a la cara y se desploma en el suelo. Al acercarte e intentar verificar su respuesta, observas que no responde, abres las vías aéreas para ver si respira, pero no lo hace. ¿Qué hacemos? Igual, me aseguro la zona, solicito ayuda y empiezo a atenderla. Bien, eso sería todo. Aquí está. Eso sería todo por el día de hoy. Voy a dejar de compartir porque la señorita, la coordinadora, tiene una información importante que darles. ¿Sí?